Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, seguidoras. Soy el profesor Rubén Darío y les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más, ¿sí? Del programa Conversando con el profesor Rubén Darío. Y hoy vamos a estar conversando, vamos a tratar un tema que es interesante en la medida en que yo lo reflexione y trate de llevarlo pues a la cotidianidad. Y se trata de cómo se transforman o de qué manera se pueden convertir los problemas en ventajas, ¿cierto? La idea no es considerar, digamos, que los problemas son o pueden ser oportunidades. Se trata más bien de entender que los problemas se deben convertir en oportunidades, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar diciendo que una vez que estos problemas se producen, ya no existe poder sobre ellos, ¿sí? Hay posibilidades de controlar las reacciones, pero los hechos no. Y en ese sentido, esto no quiere decir que los resultados, ¿cierto?, deban tomarse con agrado o que ellos no provoquen ninguna incomodidad y ninguna frustración. Pero sí podemos transitar de estas emociones naturales a un estado de resistencia que impide la solución o que esta posible solución se transforme en una oportunidad. Entonces, la aceptación lógica y natural de los hechos, sí, tiene unos efectos positivos. Digamos que estos hechos repercuten en nuestro estado emocional, al menos diferentes a los que produce la resistencia. ¿Sí? Son, digamos, dos sentimientos o dos vivencias bien diferentes, la de la aceptación y la de resistencia, ¿sí? Una situación emocional en la que prevalezca cierta calma y sana resignación aumenta, podemos decirlo, la lucidez y capacidad para utilizar las facultades racionales. ¿Ya? Entonces, estas oportunidades que surgen de los problemas, hay algo que es bien importante antes anotar o que cabría anotar, y es que eh, este problema o este conflicto que yo tengo me lleva a un accionar, ¿cierto? Y que ese accionar es el que va a posibilitar la transformación de este problema en una ventaja. Entonces miramos algunos puntos, ¿sí? Para que estos problemas se puedan convertir en ventajas a tener en cuenta. Entonces el primero es trabajar con el tiempo a favor, no en contra. Enfrentar un problema, solucionarlo y eventualmente convertirlo en una oportunidad, eh, digamos, supone tomarse un tiempo y el tiempo que sea necesario para aceptar la situación y reflexionar, siempre hay que reflexionar sobre las implicaciones que estos tienen, ¿sí? Estos tienen. Entonces, si las reacciones no forman parte de consideraciones meditadas, no deben realizarse. La mayoría de los conflictos y de los problemas tienen solución en los dominios de la razón. Por eso es bien importante apartarse para entrar en esa reflexión que va a posibilitar tener un raciocinio, ¿cierto? Hacer, digamos, eh, pensar sobre esa situación que estoy pues sufriendo, que estoy experimentando. Esta razón se capitaliza cuando el tiempo trabaja a su favor. Entonces son menos costosos los efectos de un problema en periodos de tiempo bajo control, ¿sí? Que soluciones tomadas al calor de los hechos, que soluciones tomadas precipitadamente, que soluciones tomadas cuando yo reacciono, ¿sí? De una forma que no se debe. Es decir, cuando yo no me detengo a pensar sobre una posible solución. Entonces, en esto, como muchas cosas más de la existencia de la vida, el tiempo juega a favor o en contra. Las personas que tienen la habilidad de convertir problemas en oportunidades colocan el tiempo aparte porque saben que el tiempo puede ser un aliado
en esta, digamos, en esta experiencia de colocar o de formar, de transformar problemas en ventajas, ¿sí? Mm, otro punto es de no abandonar el problema, ¿sí? El problema ya se mostró sus cartas, digamos, ya se reveló el juego. Ahora nos toca jugar a nosotros. Bien, entonces, solo existe un motivo razonable para abandonar el esfuerzo de solucionar un problema, ¿ya? Y de convertirlo en una oportunidad. Es el hecho de que esta oportunidad se encuentre fuera del problema y de su eventual solución. Es decir, que si un problema no tiene, digamos, esta estructura, por compararlo con un texto, si no tiene un inicio, un nudo y un desenlace, una solución, no se le llama problema, porque muchos problemas y adversidades constituyen una señal para abandonar el camino que se está transitando. ¿Sí? Esto es una advertencia, es una señal de aviso, de alarma. Pero esta conclusión debe ser un efecto del esfuerzo de conversión, nunca el punto de partida. Este es simplemente el efecto de ese cambio, de esa transformación. ¿Sí? Ningún problema debe tener el poder para conseguir que se abandone prematuramente el esfuerzo. Yo no puedo bajar los brazos de buenas a primeras, ¿sí? Y no puedo abandonar ese esfuerzo de convertir este problema en una oportunidad. Este es un error que anula inmediatamente cualquier posibilidad y es precisamente la falta que comete la mayoría de las personas de abandonar antes de indagar, antes de mirar otras alternativas, antes de tomarse el tiempo de mirar a ver qué puedo hacer, qué más puede ocurrir si es que en verdad no tiene una solución, es decir, no se hace ningún esfuerzo para ir más allá, para ahondar en él. Entonces, al generar hechos concretos, el problema también ofrece la posibilidad de una reacción más precisa, porque el problema ya me mostró sus cartas, ya me mostró unos hechos. Y entonces, ahora yo tengo la oportunidad de tener una reacción más acertada, ¿sí? Antes que el problema ocurra, todo existe en el plano de las posibilidades, ¿sí? En cambio, una vez manifiesto nuestros hechos concretos sobre los que se puede trabajar y preparar la respuesta, es decir, yo ya sé qué ocurre porque ya hay unos hechos evidentes y ya hay algo que es digamos, algo concreto. Ahora yo puedo detenerme a pensar qué puedo hacer sobre esos hechos. No es una posibilidad, sino que ya es un hecho en particular, ¿ya? Y eso me puede llevar a preparar y a trabajar en la respuesta sobre esos hechos. Entonces, es ciertamente una ciencia, entre comillas, digamos, aparte en el esfuerzo del prevenir problemas y adversidades, pero ello se desenvuelve en el plano de la hipótesis, ¿bien? En tanto que el problema efectivo expone hechos que elimina cualquier especulación, porque ya los estoy viendo, porque ya se hacen evidentes. Entonces, en ese sentido, se conoce empíricamente la situación y puede hacer o puede ser abordada con inteligencia, ¿sí? Entonces, a ver, cuando el problema me muestra ya sus cartas, digámoslo, el movimiento de respuesta puede ser más contundente y efectivo. Cuando yo sé, ya cuando yo ya lo conozco, ya no se me oculta, ya no es la posibilidad o la hipótesis de que pueda llegar a ser, sino que ya se me revela. Entonces allí la respuesta mía es más efectiva porque yo ya sé a qué me estoy enfrentando. Entonces allí germina la oportunidad, es donde crece. Sí, las segundas, terceras, cuartas respuestas a un problema tienen cada vez más calidad y eventualmente pueden conducir a una solución, ¿ya? Entonces, digamos que existen problemas complejos que demandan respuestas sucesivas, ¿sí? Pero si ellas se enmarcan en la aceptación, trabajan con el tiempo a favor y conocimiento claro de los hechos, las probabilidades van a ser más exitosas, ¿sí? Los problemas no son solamente señales que obligan a modificar la dirección o forma
de hacer ciertas cosas, de hacer ciertos proyectos, sino que también son en muchos casos indicadores de un alto. Bien, no necesariamente todos los problemas son una advertencia para desviarme y continuar, sino para parar, ¿ya? Entonces, son un alto y se presentan de manera sutil, ordenada, de cambiar drásticamente todo propósito, objetivo, metas y distinto. Un problema, si yo me detengo a meditar en él, ¿sí? Si yo me detengo, digamos, a pensar sobre lo que está ocurriendo, la conclusión o la respuesta a ese problema puede ser cambio de rumbo, detenerme o dejar ese propósito, ¿sí? O cambiar la meta. Entonces, en estas situaciones los problemas no solo pueden constituir oportunidades, también aliados contra el equívoco, e incluso son bendiciones, por decirlo de alguna manera, que evitan penas mayores. Es otro punto que es importante para convertir o para la transformación de estos problemas en oportunidades. Y digamos que lo que hemos dicho, sí, digamos que todo lo que se ha señalado son acciones, sí, porque el problema principalmente me lleva a un accionar. Otro accionar, otro punto es adoptar digamos, una interpretación integral del problema, ¿ya? Los problemas son como los árboles del bosque, como tal, pues forman parte de un conjunto, o sea, es una realidad mayor a ellos mismos. Entonces, los problemas tienen, sin embargo, la capacidad de conseguir que la visión periférica de las personas se reduzca a nuestra visión, ¿sí? Al punto de enfocarme solo en ellos. O sea, el problema hace que mi visión periférica se minimice y solamente pueda concentrarme o centrarme en el problema. Este es un error que impide inevitablemente que el proceso de conversión pueda fluir como deba ser, ¿no? Entonces, es apropiado y conveniente enfocarme en la solución del problema, pero nunca en el problema mismo, ¿ya? Entonces, yo me voy a enfocar, me voy a centrar en la solución, porque allí es donde yo voy a escarbar, donde yo voy a cavar, donde yo voy a mirar alternativas, donde yo voy a tratar de intentar una y otra vez qué puedo hacer, cuál es el norte a seguir, qué camino debo hacer, qué paso no debo seguir, ¿sí? Y eso es muy diferente a centrarme solamente en el problema mismo. Entonces, las soluciones y la posibilidad de convertirlas en oportunidades emergen, digamos, de la reflexión, de la observación de todos los elementos que forman el bosque, ¿sí? Visualizar el conjunto, visualizar el todo, analizarlo como tal y no solamente por las partes que lo componen, ¿ya? Significa, digamos, adoptar una visión holística o una visión integral del problema. Entonces, ningún árbol, no existe ningún árbol, ¿sí? Que tenga en sí mismo la capacidad de condicionar qué va a pasar con el bosque, ¿no? Así no existe ningún problema que puede condicionar el destino de una persona si yo no lo abordo desde una perspectiva integral, si yo no lo miro como un todo, si yo no me detengo solamente a observar el problema, sino que también me detengo en un conjunto, todo el conjunto que está alrededor de él, ¿ya? Cuando algo está mal, muchas otras cosas están bien. Y allí es donde, si yo simplemente me centro en el problema, es cuando puedo cometer el error, ¿sí? De mirar esas posibles soluciones. Entonces, eh, no hay un motivo racional para permitir que un problema en particular produzca un efecto dominó que altere todo lo que se encuentra sin daño, ¿ya? En realidad debe suceder precisamente lo contrario. El conjunto determina el arreglo de la parte. Todo lo bueno debe de flotar, de fluir en la solución del inconveniente. Así se produce otro fenómeno virtuoso, el de la homeostasis, ¿cierto? Cuando las personas no adoptan una visión holística de sus vidas, propenden a ver solo el problema, porque se centran
solamente en una sola parte, ¿ya? O ven todos los demás bajo la óptica distorsionada que produce el inconveniente. Lo más probable es que un balance objetivo de sus vidas refleje bienestar, pero el problema o los problemas tiñen, ¿sí? Tienden a tener esa realidad con una visión negativa y desesperanzadora. Entonces tenemos que, para redondear y finalizar, digamos pues entonces que no solamente eh, yo debo de centrarme, mm, enfocarme solamente en el problema, sino que además hay otras cosas alrededor que me pueden llevar o que me pueden permitir fijar mi atención en las soluciones, porque no solamente eh, está ese problema. Alrededor de ese problema hay otras cosas, hay otros factores, hay un conjunto del cual yo puedo centrarme para mirar su posible solución. ¿Ya? Ahora, cuando yo acepto eh, esta situación, ¿sí? Cuando yo acepto que hay un problema, entonces esta aceptación completa y honesta de los hechos provoca, digamos, cuando yo acepto honestamente y completamente un problema, entonces esto hace que surja eh, una fluidez que yo necesito para dejar de resistirme a él, ¿sí? Para dejar que persista este problema, porque yo ya suelto esa situación, ¿cierto? Y entonces puedo, una vez que haya hecho esto, soltado el problema, puedo fijarme en otras cosas. Entonces, los problemas se presentan como eventos inesperados o situaciones fortuitas, ¿no? Que no se ajustan a lo que yo estoy esperando. En este sentido, tiene una particularidad que es, digamos, irrefutable, ¿no? Son hechos. Los problemas son hechos. Y efectivamente, pues se puede reaccionar inmediatamente cuando, por ejemplo, las condiciones se presentan a ello y revertir esa situación. Pero esto involucra igualmente dos cosas importantes. Uno, que el problema, dos cosas pues concretas. A, el problema generó hechos. Y B, que pasó un tiempo determinado para que fuese alterado o corregido. ¿Sí? En ambos elementos queda implícita la aceptación. El mayor error al enfrentar un problema es precisamente no aceptar la existencia de estos hechos que ya se hacen evidentes y al no aceptarlos, pues van a persistir, ¿sí? Es decir, resistirme a ellos, pues no va a ser de ningún provecho o no va a permitir que yo pueda buscarle una solución, una salida. Entonces, finalicemos diciendo que eh, puede ser una ingenuidad transitar la vida, ¿cierto? Mirando todas las cosas a través de lentes teñidos de positivismo, porque no es así, ¿sí? Hacer el esfuerzo de considerar que todas las adversidades y dificultades que se nos presentan en el camino son oportunidades, no genera un cambio automático de la realidad, ¿ya? Los problemas provocan efectivos contratiempos, dolor y sufrimiento. Esto no es ficción ni producto de mentes débiles. Es, por otra parte, cambiar esos lentes teñidos de positivismo, ¿sí? De pensar que no ocurre nada, por otros matices que siempre estén, digamos, con tintes de esperanza, ¿sí? Tampoco provoca cambios en hechos o situaciones pensar que los problemas pueden ser oportunidades, solo sostiene el statu quo, ¿ya? Algo completamente diferente es considerar que todo problema puede convertirse en una oportunidad. O sea, se puede transformarse, pero que esa transformación está determinada de un accionar. ¿Por qué todo problema puede convertirse en oportunidad? Pues sencillamente porque los problemas son eventos, ya son un suceso que tiene origen, desarrollo y un final, como mencionaba ahora, y que no existe un problema cuya naturaleza estructural trascienda periodos muy largos o incontrolables de tiempo. Y finalmente, y por otra parte, decimos que por denominación no existen problemas que sean irresolubles, ¿ya?
dado que es verdad que si un problema no tiene solución, entonces, vuelvo y repito, no hay problema. Entonces, así llegamos pues a la parte final del programa, conversando con el profesor Rubén Darío. Estaremos pues atendiendo todas las inquietudes, las sugerencias que ustedes tengan. Allí vamos a pasar pues nuestros correos, nuestra dirección en las redes, cómo encontrarnos, profesor Rubén Darío en Facebook, en Instagram es también profesor Rubén Darío Reyes, y así seguir pues aportando y digamos enriqueciendo el acervo cultural de nuestros seguidores y de nuestras seguidoras. Un abrazo y nos encontramos en la próxima misión.